Hola, buenas, soy Nicolás. El día de hoy me gustaría mostrarte el funcionamiento de una tira LED, específicamente la que tengo aquí. Esta es una tira LED que se denomina como 50-50 RGB, lo que quiere decir que el tamaño de sus LEDs son de 50 milímetros por lado. Y además, son en total 5 metros de largo y por cada metro tiene 60 LED. Así que veamos cómo funciona. Ya, entonces déjame contarte un poco cómo son las conexiones de esta tira LED. Porque dependiendo del modelo y de la marca quizás van a variar mucho, y yo esta la compré en la feria y me salió muy barata, entonces probablemente no sea la que muchos tengan o qué sé yo, pero esta funciona de la siguiente manera. Tiene 4 cables, como se puede ver ahí. El negro, el de más arriba, es la alimentación. La alimentación corresponde a 12 volts. Y los 3 siguientes, el verde, el rojo y el azul, vendría siendo el LED correspondiente al RGB. Entonces funciona de tal manera que si yo conecto la alimentación, el negro, con el rojo, se van a encender solamente los LED de color rojo de la tira. Igualmente con los demás colores. Si yo conecto el negro con el verde, solamente los verdes. Y si yo conecto el negro con el azul, se van a encender solamente los colores azules de la tira LED. Entonces, entendiendo eso, tenemos que encontrar la manera de hacer una conexión entre el cable negro y alguno de los 3 colores que se ven más abajo, pero también tenemos que ser capaces de producir el color blanco, que sería la suma de los 3 colores, y eso sería de cierta forma cortocircuitando los 3 cables verde, rojo y azul y uniéndolo directamente, cerrando el circuito con el cable negro, con la fuente de alimentación que va a estar a este lado, ¿ya? Bueno, además yo tuve la suerte que justo esta tira LED me venía con este adaptador, que es literalmente llegar y insertar el cable y no tener que estarlos pelando, estarlos soldando entre sí y estar como perdiendo tiempo con eso, ¿ya? Así que bacán por este lado. Entonces, simplemente con el fin de que me la compren, yo les dije que funcionaba de la siguiente forma y se lo voy a demostrar. Entonces, tengo acá una batería de 9 volts. Les dije que era de 12, pero bueno, con 9 volts simplemente se va a iluminar menos. Así que no hay problema, es pasar la prueba. Entonces, conectamos el positivo al de alimentación que les mencioné, que era el negro. Aquí está al revés, pero bueno. Y el negro lo voy a conectar, por ejemplo, al rojo. Y ven que se ilumina rojo. A ver si puedo demostrárselo más cerquita. Entonces voy a conectarlo al azul y ven que se enciende azul. Y ahora voy a conectarlo al verde. Así que la achunto ahí. Eso es todo. Así que basta con cerrar el circuito simplemente y se va a encender el color correspondiente al que estáis cerrando el circuito del LED. Entonces, teniendo eso en cuenta, veamos cómo podría ser más o menos el circuito a grandes rasgos y qué deberíamos utilizar para poder llevarlo a cabo. Veamos. Ya, entonces qué mejor que mostrar algo esquemáticamente que con Paint, una de las mejores herramientas que existen, yo creo. Voy a dibujar esto con mouse para que me perdonen lo feo, por si acaso. Así que comencemos como tirando un cable, ¿cierto? Voy a asignar una alimentación, que la va a llamar Vein. Y esta va a ser el cable negro que les mencioné de la alimentación de la tira LED, ¿ya? Esta alimentación se va a conectar a 3 cosas. Voy a simplificar ya. Supongamos que es toda la tira LED contiene LEDs rojos en su interior, pero yo voy a hacer como que es uno. Esta va a ser la tira de LEDs azules y finalmente esta va a ser la tira de LEDs verdes. Listo, para que un diodo funcione necesitamos conectarlo en la polaridad correcta y aparte de eso necesitamos, ¿cierto?, tener 2 conexiones, ¿cierto? Una entrada y otra salida. Entonces este va a ser el más, este va a ser el menos, y entre estas 2 polaridades va a haber un Vin igual a idealmente 12 volts, que es lo que pide la tira LED. Idealmente, pero en este caso yo voy a trabajar con 9 volts porque es lo que tengo a mano. Entonces, ¿qué ocurre acá entre medio? Necesitamos hacer algo para que cuando yo decida que el LED rojo se encienda, deje pasar la corriente del LED rojo, ¿cierto?, hasta Vout, ¿cierto?, suponiendo que este va a ser Vout. ¿Cómo hacemos eso? Con circuitería, y podemos hacerlo con un transistor, con 3 transistores particularmente, de forma que cuando yo active uno de los transistores se va a activar el correspondiente al LED que yo quiero encender. Entonces los voy a dibujar de la siguiente manera. En este caso yo estoy trabajando con transistores MOSFET y aquí me falta una patita para allá. Esta es la mejor calidad que van a ver en mucho tiempo. Ya, y conectamos entonces esto, lo cortocircuitamos porque simplemente queremos saber que se cierre el circuito. Ya no nos interesa nada más. Así que una vez que se cierra el circuito del correspondiente LED, ya nos va a fluir la corriente ya sea por acá, o ya sea por acá, o ya sea por acá. ¿Cómo activamos este transistor? La única forma que se me ocurrió es hacerlo mediante Arduino. Ya, entonces voy a tirar esta entrada, que esta va a ser gate. Por si acaso, aquí se cierra el circuito. Aquí no hay nada. Y esto va a las salidas de la placa Arduino. Entonces aquí ponemos nuestro Arduino y suponte que va al pin número 2. Estoy inventando, ya no me acuerdo de los pines. Y el 5 y va al 7. ¿Ya? Y aquí tenemos también la alimentación de 5 volts del Arduino y cierto GND. ¿Ya? Eso sería todo.
Entonces tenemos Arduino que le tira la señal al gate de cada uno de los transistores y activa el LED correspondiente. Vamos a ver cómo se hace. Ya, entonces acá tengo una protoboard normal, ¿cierto? Tengo la fuente de 9 volts que les mostré anteriormente, tengo la placa Arduino y por acá tengo 3 transistores tipo MOSFET. Estos son llamados IRF740 y para este caso en particular la verdad es que son bastante sobredimensionados, sobre todo porque son para trabajo en potencia, aguantan como hasta 10 amperes más o menos. Por acá les voy a poner el datasheet, pero eso, igual cumplen su función, sirven y fueron los primeros que encontré, así que voy a utilizar esto, ¿no? Entonces hagamos la prueba simplemente para un LED. Entonces lo que voy a hacer es pescar un LED rojo, patita larga, ánodo, ahí está. Voy a agregarle una resistencia de 1 kilo de protección. Ya, luego voy a definir esta parte como el negativo, simplemente voy a interconectar estos dos conductores. Ya, y algo que se me fue mencionarle es que el transistor, como tiene 3 patitas, hay que saber cuál es cuál, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al datasheet, podemos ver que desde este lado hacia allá tenemos source, drain and gate. Así que hay que hacer las conexiones correspondientes a eso, detalles. Entonces lo que haremos será conectar la patita source directamente al negativo de la fuente, el positivo por este lado, ya luego, y para cerrar el circuito vamos desde el LED hasta el drain del transistor. Ahí está. Tengo una conexión hecha, así se pueden ver. Como el positivo, del positivo vamos al LED, del LED vamos al drain, del drain está conectado al source y de aquí a la fuente, parte negativa de la fuente. Ya, otro detalle súper importante es que generalmente se le añade una resistencia de 1 kilo ohm entre gate y source. Ya, esto se hace con la finalidad de no dañar simplemente el capacitor, que se descargue una vez que no está entregándole la señal a la compuerta, a gate en este caso. Listo, entonces tenemos listo nuestro circuito muy básico. Faltaría netamente entregarle la señal al transistor que no está conectado a nada y para que pueda entrar en su modo de conducción. En este caso de prueba simplemente voy a usar la misma fuente para entregarle señal y para ver que funciona perfectamente el transistor. Una forma de probarlo también. Ya, así que voy a energizar el circuito, el positivo, el negativo y este cable que dejé adicional va a ser la señal que está directamente conectado al positivo de la fuente. Ya, entonces lo voy a conectar al gate y vemos que se enciende el LED. Entonces una vez que yo lo desconecto se apaga, entonces deja de conducir básicamente y se cierra el circuito. Entonces ahora lo único que voy a hacer es, en vez de 1 voy a poner 3, que es el RGB que tenemos nosotros en nuestra tira LED. Ya, tengo lista entonces el circuito, más o menos. La única diferencia con el anterior es que ahora hice el mismo circuito que hice para el LED rojo, pero lo repetí para el amarillo y para el azul. ¿Ya? Entonces me falta solamente alimentarlo. Y ahora la diferencia sí es que voy a enviar la señal, en vez de con la fuente, voy a enviarla con Arduino. Voy a usar el pin 2, 4 y 7, que son digitales. Y ahora, por último, energizamos. Ya, entonces bacán, funcionan. Como pueden ver, se iluminan muy bajo, no sé por qué la intensidad de luz está muy baja, quizás porque la resistencia es muy grande, pero se alcanza a apreciar que se pueden encender. Ya, así que funciona, primero se enciende el azul, después el amarillo y después el rojo. Entonces este mismo fenómeno es el que yo quiero traspasar a la tira LED. Ya, así que veamos con la tira LED qué es lo que pasa. Ya, buenísimo, tengo la tira LED acá. Entonces, como les mostré en el esquema, acá se los pongo a continuación de nuevo. Lo que queremos hacer es cortocircuitar la salida de los 3 transistores, ¿cierto? Las salidas, es decir, quiero cortocircuitar el source, ya, que vendría siendo la patita del lado de acá de los transistores, en esta posición, ya, nada más que eso. Hagámoslo. Ya, a ver, tuve un par de problemas, tenía unos cables medios quemados, pero ya los cambié y ahora sí voy a armar de nuevo el circuito. Ya, así que nos vemos en un rato. Bueno, aquí más o menos, creo que no les dije, pero aquí simplemente lo agregué a la protoboard, los cables de la tira LED, y por este otro lado estoy sacando cables para llevarlo a los transistores. Nada más que eso. Es muy importante que siempre se conecte la referencia GND, todo esté referenciado en un mismo lugar porque si no, no funciona. Así que muy importante. Y ahora voy a conectar la fuente y una vez que energizamos voy a conectar las entradas
al gate de cada transistor. Ya, y podemos ver ahora que, al igual que se encendían los LED particulares, ¿cierto? Que les mostré antes, se enciende la tira LED completa, de rojo, azul, verde, y en esa secuencia, ¿ya? Entonces este es simplemente un ejemplo. Ahora mismo les quiero enseñar el código, explicarle un poco cómo programar estas luces al antojo de uno, ¿cierto? Y cómo también podemos manipular estos tres colores RGB para poder formar cualquier color que uno quiera. Así que vamos a ello. Ya, este vendría siendo el código simplemente para hacer los tres colores principales, en el que yo le asigno, ¿cierto?, el MOSFET 0 como una variable que va a corresponder al pin 2 de nuestro Arduino. Voy a utilizar para MOSFET 1 el pin 4 y el pin 8 se lo asigno al MOSFET 2, ya que vendría siendo el tercer MOSFET que nosotros utilizamos. Luego genero todas las salidas como outputs y por último en el loop le digo a cada MOSFET que se encienda por medio segundo y luego que se apague en un milisegundo, lo suficientemente rápido para que no sea perceptible por nuestro ojo. Ya, luego, ¿qué ocurre si es que nosotros queremos otro color? Más que rojo, azul y verde, que en verdad son los básicos. Hacemos una mezcla de ellos. Ya, o sea, acá lo que hice fue redefinir las variables porque cambié los pines. Ya no estamos usando digitales, sino estamos usando analógicos. Y vamos a aprovechar la capacidad de estos pines analógicos de tirar la señal PWM para poder, mediante el transistor, cubrir toda la gama de colores que nosotros queramos cubrir. Ya, entonces esto lo hacemos nuevamente output cada salida. Y finalmente acá definimos la cantidad de brillo que tiene cada color. Ya, entonces este corresponde al MOSFET 0, que corresponde al azul, este corresponde al rojo y este al verde. O sea, aquí por ejemplo lo que hice fue decirle que de verde nada, de rojo 150, más o menos la mitad un poquito, y el azul totalmente abierto. Veamos cómo queda. Ya, entonces netamente para mostrarles cómo se ve, así era tal cual como lo teníamos antes, rojo, verde y azul, ¿cierto? Y ahora voy a correr el programa, el nuevo, para ver cómo se ve cuando aumentamos la graduación del brillo y cambia en ese aspecto. Este es el color que acabo de poner en el código, para que se hagan una idea. Así y un montón de ejemplos más, podías hacer tus propios colores, ¿cachai? Jugando con los números, etc. Así que no hay pierde en ese sentido. Bueno, eso es todo. No era nada del otro mundo, la verdad. Cosas que se me quedaron por decir, quizá. Si uno quisiera no quedarse con un color instantáneo y ir variando quizás la gama de colores con los colores que uno guste, etcétera, eso simplemente lo haces con un bucle for. Si quieres, por ejemplo, que vaya aumentando y decayendo la intensidad del brillo, puedes ir variando la cantidad de brillo de 0 a 255, como lo vimos en el código, ir variando con un bucle for e ir asignándole cada variable a cada MOSFET en este particular caso. Ya, así que se puede hacer, y eso, más que nada, despedirme y gracias por ver el video y eso, nos estamos viendo. Gracias, chao.